Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Ahí estamos. Estamos en directo. Acaban de darnos la señal. Qué gusto poderles saludar, decirles buenos días a todos. Estamos ya en directo desde Cuenca para todo el mundo. Ya nos puedes ver y también nos puedes escuchar a través de nuestras plataformas, redes sociales. Estamos en directo Facebook, Instagram y por supuesto también YouTube. Y como ustedes ya saben que luego de una hora aproximadamente que concluya el programa en directo, pueden vernos también, vernos y escucharnos en formato podcast en Spotify. Saludos para quienes nos están viendo también en cualquier parte del planeta. Pasa la voz, ya estamos en directo. Y para quienes nos están escuchando en nuestra tradicional señal en frecuencia modulada en 96.9, somos familia, tanto en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia del Cañar, allí en Azogues y Vivian, que siempre les voy a mandar el atento saludo para todos ustedes, ya a puertas de un fin de semana corta, Andrés, con nosotros. Wow. Andrés Ramírez, ¿cómo vas? Muy buenos días. Nos cogieron así, ya estamos conversando. Buenos días con todos también. Semana corta. Sí, demasiado corta. Bastante corta. Un feriado muy largo, pero yo creo que también necesario para todo el tipo de movimiento económico, familiar. Sí, necesario un descanso. Siempre, ¿no? siempre. El que no descansó sí está frito. Wow, eso es verdad, porque si no, imaginémonos. Va a querer este fin de semana descansar más. Bueno, que aprovechen. Así Hay muchas actividades, la iglesia también tiene varias actividades este fin de semana. Vamos a estar con este espacio de mujeres también, Muy que me bien. pidieron hacer la mención. Están prácticamente agotadas las entradas, por ahí queda una que otra, así que si es que usted es parte de nuestras congregaciones, tanto de Ríos, de Arcosur, de Lagos y por supuesto de Arcocenter, si que todavía no tiene su entrada, pues pregunte a su líder para saber si que todavía hay cupo. Ese espacio se va a desarrollar justamente el día de mañana y sé que va a ser un gran espacio de unidad, un espacio para compartir, porque el tema de hoy es coinonía y tiene mucho que ver con eso. ¿Qué significa la coinonía? Aquí empezamos, Andrés. Bueno, coinonía, primero es un término griego que significa comunión. Sin duda alguna, todos nos movemos en cualquier tipo de comunión, de comunidad, de compartir, ¿no? Pero en el asunto bíblico específicamente es la relación con los unos con los otros. Okay. Hay muchos pasajes, hay aproximadamente más de 100 pasajes que hablan de la comunión los unos con los otros. Y creo que es importante abordar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque he escuchado testimonios de muchas personas que vienen a la iglesia, que se involucran en la iglesia, pero también que luego salen de la iglesia y uno trata de preguntarle del por qué. Escuché a una persona decir en algún momento, pastor o líder, no es el problema la iglesia. El problema son los cristianos. Y eso entristeció, te cuento, mi corazón y creo yo que es parte de lo que hoy debemos entender que verdaderamente es la coinonía. Para evitar este desertar de mucha gente que viene a los pies de Cristo. Si bien es cierto, la coinonía se mueve en un contexto primero de familia, que es la familia de Dios, que es la iglesia. 2, la comunidad, ¿sí?, de los santos. Y 3, el cuerpo de Cristo. O sea, Dios pensó en nosotros para que a través de la coinonía o el compartir o la comunión podamos inclusive hasta tener mejores relaciones. Y eso, ¿cómo se siembra eso? Tal vez si nos colocamos un poquito más adelante, nomás me pide producción. ¿Cómo se siembra? ¿Es algo que nace desde la iglesia? ¿Es algo que tiene que ver tal vez con mi carácter? Porque pueden decir, bueno, ustedes son de la costa, tal vez se les hace un poquito más fácil a abrir su corazón. ¿Es un tema de costumbres? ¿Es un hábito que deberíamos tener? ¿Cómo entiendo yo la coinonía? ¿Nace de mí? ¿Me la pone Dios? Bueno, la coinonía literalmente nace de la palabra de Dios. Sí. Si bien es cierto, es difícil convivir con los demás. Con las diferencias que tenemos, con pensamientos, cultura, como lo acabas de decir, yo soy de la costa, yo soy de la sierra, es difícil la convivencia, la comunión. Inclusive no nos vayamos tan lejos, creo que en casa a veces tenemos ciertos roces, ciertas diferencias los unos con los otros. Entonces, Dios mismo
pienso yo que a través de la coinonía bíblica utiliza para poder inclusive sanar, ¿sí? Y poder aplicar estas cosas, no solamente en la iglesia, sino también en la convivencia cotidiana. Tú por aquí tienes una de tus anotaciones y dices que una vez cuando aceptamos a Jesús fuimos también insertados en la familia de Dios. Muy bien, vale recalcar eso, porque imagínate si en la familia cotidiana tenemos a veces ciertos roces de comunión, apegos y de convivencia, de podernos tratar inclusive. Ajá. Dios nos introduce en una familia, ¿para qué crees? Para también sanar ese tipo de relación en nosotros. Pero no somos iguales, pues, Andrés. Es verdad. El uno es más bajito, el otro es más altito, el otro es morenito, el otro es más blanquito. A veces no hablamos con el mismo dialecto. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que somos de la misma familia? Ahí está. Una cosa es lo que vivimos, ¿no? Nuestra familia congénita o la comunidad donde nos relacionamos. Pero también Jesús nos enseña que a través de la historia, la palabra de Dios dice que Jesús recorría aldeas, recorría comunidades, ¿y qué hacía? Enseñaba la convivencia los unos con los otros. Y nos enseña muchas herramientas. Por hoy creo que tengo 4 herramientas específicas que si literalmente, como tú dices, no nos entendemos, no somos iguales, pensamos diferentes, somos de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes dialectos, diferentes culturas, pero en Dios somos uno, porque en Dios no hace sección de personas, Él nos introduce en su familia y es ahí en esa familia que empieza a tratar nuestra vida. Y estos 4 aspectos que quiero 4 puntos, cualidades o contenido de la coinonía, si le pudiéramos decir, uno de ellos es el amor. Y qué difícil es amarnos, ¿sí? Los unos con los otros. Imagínate, a veces uno tiene empatía con cierto círculo, con ciertas personas, con ciertos rasgos. ¿Qué es real? Pero sin embargo, la diferencia con los demás, Dios que dice, amémonos los unos con los otros. Juan 13 dice que en algo nos van a conocer a nosotros como hijos de Dios, y es que nos amemos los unos con los otros. Hay un pasaje que voy a compartirlo que dice en 1 Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse los unos a los otros como hermanos, con amor sincero, no fingido. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Sabes que leí este pasaje y Pedro ya a su edad madura escribe esto en una epístola diciéndonos que listo, a la verdad fuimos limpios de nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos los unos con los otros. Y con un amor sincero. O sea, Jesús vino, limpió mis pecados, ¿para qué? Para que yo aprenda a amar a los demás. A pesar de la diferencia que tenemos. Es difícil. Imagínate a veces personas que has convivido y que te han hecho daño, amarlos. Pero te alcanza como para amar a todos. Con Dios sí. Solo con Dios. Pero tienes que ejercitar la coinonía. Esto no es que hoy empiezo, que hoy empiezo, porque la coinonía es que hoy comunión. Empiezo, me levanto y ya de hoy amo a todos. No. Por eso la coinonía es comunión. Jesús decía en muchas ocasiones, yo tengo comunión ¿con quién? Con mi Padre. Lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo expreso, lo que manifiesto, era en base a una coinonía con Dios. Nosotros en el ejercicio como hijos de Dios, ejercitar la coinonía nos va a llevar poco a poco a manifestar este verdadero amor que necesitamos los unos con los otros. Coinonía se resume en eso, en la comunión los unos con los otros. Parte de los versículos que tú también estás colocando acá es Juan 4:20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Muy bien, por eso la coinonía. Oye, pero es fuerte. Fuerte, yo sé que es fuerte, pero sin embargo, imagínate hoy cómo se manifiesta el amor. ¿Qué es el amor para muchas personas? Acabamos de pasar el mes pasado y se comprende el amor comercial en cierta fecha, el amor condicional, si tú me amas, yo te amo. Entonces, todas estas cosas han distorsionado el verdadero amor y el verdadero amor solamente proviene de Dios. Y aunque el verso sea fuerte, dice, quien conoce a Dios,
conoce el amor. ¿Has sentido que en algún momento Dios te pide que ames a alguien y que tú no has querido? Muchas veces, pero te repito, la coinonía, la relación con Él, me ayuda a ¿Pero qué entender haces, y amar. pues? ¿Pero qué haces? A ver. Primero, quizás, reconocer que me cuesta amar. Me cuesta amar a la persona. Ajá, ajá. 2, reconocer que eso me hizo daño, me afectó, porque si no sería un amor fingido, como acabamos de leer en Pedro. Hipócrita, ¿no? Y Dios dice que tenemos que tener un amor de verdad. Pero, aunque es difícil decir, yo amo a alguien que recién conozco. Te cuento que en una ocasión escuché a una persona y dice, ¿cómo ustedes los cristianos pueden amar a otras personas sin conocerlos? Pero es porque Dios nos ha determinado que dispuesto a compartir. Muy bien. Tal vez no lo conozco, tal vez no conozco toda su realidad, pero en mi corazón hay un corazón dispuesto de amor para poder compartir con los demás. Y eso me lleva al segundo punto o al segundo aspecto o característica de que estamos hablando sobre la coinonía con Andrés Ramírez. El primer punto era justamente amándonos los unos a los otros, El segundo punto, sirviendo los unos a los otros. Porque a la final uno va a decir, mira, no te conozco, no conozco a tu familia, todavía no tenemos nada en común, puede ser que más adelante, pero ¿qué tal si comienzo sirviéndote, atendiéndote, ayudándote, aunque no te conozco? Te cuento que esto de la coinonía me llevó a recordar los inicios del matrimonio. Ahí tú amas a un desconocido y después que ya estás en la relación, ya convives con ella, la comunión te lleva a compartir ciertos asuntos o servicios, tanto los unos con los otros. La palabra de Dios dice que si nosotros tenemos dones, ¿sí? Y mucho más, el de servicio, que lo pongamos en uso. Entonces, servir cuesta. Recuerdo un pasaje que Jesús, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, yo quiero ser mayor cuando estemos en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, si quieres ser mayor, tienes que servir. Claro está que a veces servir cuesta. Por ejemplo, damos nuestro servicio a empresas, damos nuestro servicio a personas o a que veces nos estoy más predispuesto a servir a alguien y a otros no. A otros no. Cuando Dios, ¿qué dice? Sirvamos los unos a los otros. ¿Cómo no dejarme llevar en este segundo punto y no perder la perspectiva de esta coinonía? Estamos hablando con Andrés Ramírez, que es parte de nuestros ministerios ARCO. Andrés, ¿cómo no perder la perspectiva de que en el servicio, o sea, dejarme llevar que es por las obras y no por el corazón? El corazón me permite servir, no es al revés, no estoy sirviendo para que me vean, para que uno sí es intencional con muchas personas, pero ¿cómo no dejarme llevar de que tal vez yo estoy más cerca de Dios y estoy haciendo más coinonía porque soy el que más hago? Muy bien. Tal vez podría ir por ahí. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, que versículo 3, que nadie tenga un mayor concepto que el que debe tener. A veces el problema de la humildad en servir a los demás, no condicionalmente como lo estás expresando, sino que sea libremente, es porque a veces tomamos una posición de creernos más que los demás. Y Jesús en una ocasión tomó, dice, una toalla, se ceñó en la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y muchos de sus discípulos decían, al menos uno, no, yo no quiero que me laves, ¿sí? Sino más bien yo estoy para lavarte a ti. Y él era el Señor. Pero vemos a un Jesús que no se jacta de su condición, de su posición, de ser el maestro, de ser el salvador del mundo, sino que se humilla y su concepto es tan claro de humildad para servir a los demás. ¿Y te ha tocado a ti lavar pies sucios? Sí, la verdad que sí, literal, y también lavar, servirles, ¿no? Servir también a personas que a veces uno no quiere servir. Le cuesta servir a otras personas y uno se condiciona. Y ahí viene a veces la frase, Andrés, en donde dices que lo hago porque no me quiero dañar el corazón. Y se vuelve casi que un compromiso. La diferencia lo hago porque me toca eso. Lo hago porque me toca. Bueno, muchas veces también Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Muchas veces no lo queremos, sabemos que debemos hacerlo. Pero ¿te has sentido alguna vez tú hipócrita haciendo algo por agradar a los ojos que te están viendo? Sí. Pero ahí es donde vengo a Dios y nuevamente mi comunión con Él me lleva a tener el sentido más humilde, ¿sí? Para mí, quitar ese egoísmo que a veces llena nuestra
nuestra condición de ser más bien que otros me sirvan a mí y yo no servir a los demás. Entonces, creo que viene por allí en un problema de a veces de autoconcepto, de identidad que podamos tener, porque la Biblia dice que es inclusive ley de Dios el poder que servir a los demás. ¿Me permites? Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando que los demás sean superiores a nosotros. Wow, o sea, esa palabra, pensar que los demás son superiores a nosotros, nos baja de nuestra condición quizás a veces de sírvanme a mí, y más bien yo poder servir a los demás. Imagínate poder servir a una persona con discapacidad, servir a una persona con escasez. A una persona nueva que llega por primera vez, porque a la final está físicamente, intelectualmente está bien, pero tal vez porque no le conozco, ¿no? La Biblia como no le conozco, entonces mejor ahí no. El versículo 4 de ese mismo pasaje de Filipenses 2 dice, cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios nos permite que en la coinonía aprendamos a servir. ¿Cómo amar? Pero también a servir. No sé si en algún momento te has cuestionado, creo yo que no, el servir a tu propia familia, el servirle a tus hijos, el servirle a tu esposa, el colaborar, es porque ya te fluye naturalmente. Son los míos. Exactamente. De paso les sirvo a ellos, me sirvo a mí. Entonces, imaginémonos si esto se produjera en la iglesia con mucha más espontaneidad. Y más natural, ¿no? Nuestras iglesias estarían a reventar viniendo a los pies de Cristo. Sí, la coinonía. Seguimos hablando con Andrés, vamos en 2 puntos, vamos al tercero. Andrés, ¿qué te parece? Sí que abordamos el tema de la motivación correcta, restaurándonos los unos a los otros. Ese es el tercero, ¿verdad? Restaurándonos, ¿o no? Sí, restaurándonos los unos a los otros. ¿Y cómo es eso de restaurándonos los unos a los otros? ¿Yo por qué tengo que estar restaurando a los demás? Si todavía estoy yo por restaurarme, alguien va a decir. Restaurándonos o ayudándonos a hacer. Restaurar es cambiar, ¿sí? Hacer nuevamente algo, regenerar algo o hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, Dios nos permite que si Él mismo toma nuestra vida y Él nos restaura, ¿sí? De la condición que anteriormente teníamos en la vida. Recuerda que teníamos una vida pasada, ¿sí? Y Él viene y nos restaura a tener una vida nueva. ¿Cuánto más personas que no conocen de Dios necesitan también esta restauración? Pero como estamos hablando de coinonía, dentro de la comunidad, dentro de la comunión con Dios, como cristianos, a veces fallamos, tenemos errores, caemos en alguna situación de pecado. Y lo que Dios espera en la coinonía es que tú y yo levantemos a aquellos que también tienen esos tropiezos. Como te decía al principio, escuché a una persona que dijo, no, yo no tengo problema con el pastor, no tengo problema con la iglesia, tengo problema con los cristianos de allí, o sea, con los miembros. ¿Por qué? Porque se ha visto que una persona cuando ha caído en alguna situación de pecado, lo que espera más es las piedras de los mismos miembros de la iglesia, por así decir, o el señalamiento, la acusación, cuando lo que debemos hacer en coinonía es restaurar esas vidas. ¿Sí? ¿Tú has sentido algún proceso de restauración de la coinonía de la iglesia? Sí, en alguna ocasión, no por un asunto de pecado, sino por un asunto familiar, en una condición, estuve las semanas atrás compartiendo parte de mi testimonio, claro. y recuerdo una vez un pastor me dijo, siéntate, no hagas nada, ¿sí? Y en medio de esa condición de quedarme sentado en la iglesia, quizás para tener una pausa, que uno necesita también un descanso, un stop de todo lo que uno viene acelerado en la vida cristiana, vino alguien y me señaló y me dice, ¿qué se siente estar abajo? ¿O qué se siente estar sentado? Sin esperar, ¿sí? Que esta persona me dijera esto, imagínate cómo me puse, como ser humano, ¿no? Molesto, me incomodó. En vez de preguntarme cómo estás pasando en tu condición de vida. Pablo, en Gálatas, escribe un pasaje que me encanta, en capítulo 6, verso 2. Hermanos, si algunos es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlos con una actitud humilde, pero cuídese cada uno
porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Imagínate, Pablo vivía la coinonía. Jesús es el reflejo de la coinonía. Y muchas de las cosas se le fue revelado a Pablo, y creo que una de estas es que restauremos a los demás, en vez de echarles piedra. Hay gente que se ha retirado de nuestras iglesias o de diferentes iglesias por este mismo asunto. Y por eso creo yo que Dios nos lleva a que vivamos la coinonía, para en vez de señalar, echar piedras, echarle más carga, poder tomarlo con humildad y restaurarlo. ¿Hasta qué punto las personas están dispuestas a poder vivir esta restauración en coinonía? Te consulto porque muchas veces también se atribuye, no, que la iglesia o no, que los hermanos, pero a veces la persona misma no está dispuesta a ser confrontada, a tener conversaciones valientes, a que uno pueda conocer para poder abonar en su vida de una forma positiva, Andrés. Que a veces decimos solamente es la iglesia y chuta, y en realidad hay corazones que no están dispuestos a ser restaurados. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿O cómo le invitaríamos a vivir una real coinonía dentro de la iglesia donde existen miles de personas dispuestas a poder ser parte de su restauración? Bueno, como dices, hay muchas personas que quieren, sí, que desean ser restaurados, pero no llegan en el cómo ser restaurado. Y ahí es donde viene la coinonía. Pero hay un riesgo, y un riesgo muy alto. Dice la palabra de Dios en Gálatas, el mismo Pablo escribe, Gálatas 4:16. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Ahí ya, por más que tú quieras restaurar a la persona, lo que me acabas de preguntar, cómo abordar, cómo hacer, hay personas que no quieren. Y por decirles la verdad, terminan desertando, oyéndose de la iglesia. Si pudiéramos aplicar esto también en nuestro hogar, a veces por decir la verdad, ¿cuántos miembros de nuestras casas se sienten ofendidos? En la relación de hogar, en la relación de familia. En la relación de matrimonio. Sí, los primeros años son durísimos. Decir la verdad, decir la verdad cuesta, claro. pero es parte de la comunión. Y exponer la verdad también cuesta. Y es parte de desarrollar esa comunidad con la esposa, con los hijos, con los familiares, inclusive hasta la relación con los padres. A veces esperamos más que los padres digan verdad a los hijos, que los hijos digan una verdad a los padres. Y cuando un padre a veces ha sido accesible a una conversación o la dirección de hijo a padre, hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros hijos. Pero qué hermoso que la comunidad, la coinonía, la comunión, sí, el tener algo en común dentro de nuestros hogares también nos pueda levantar. Cuanto más en la iglesia. Vamos ya ahí con el cuarto punto, con Andrés, alentándonos también los unos a los otros. Parte de la restauración yo también considero que es el ánimo, que es el aliento. Pero hay muchas personas, como tú decías, que están buscando que los escuchen, que están buscando que los oigan, que están buscando solamente que les den un abrazo, de decirles bienvenidos, eres parte. ¿Cuán importante es el ánimo en esta coinonía? Me haces recordar que hace 24 años aproximadamente, llegué a un lugar, a una reunión de una casa, una iglesia hogar en ese entonces, y lo primero que hicieron fue abrazarme cuando llegué. Eso me impactó porque uno viene con tantos conflictos de afuera y sobre todo para el poder querer ser restaurado y no saber qué es la restauración en ese entonces. Y que venga una persona y te abrace, o luego venga otra persona y te diga, chévere que hayas llegado acá, qué bueno conocerte, que esa espontaneidad de animarte, de alentarte a pesar de lo que pudieras estar viviendo. Imagínate en esa posición que nos pudiéramos encontrar. Son necesarios todos los días, quizás, si pudiéramos ejercitarnos, el alentarnos los unos con los otros, creo que viviríamos menos conflictos o momentos difíciles en nuestras vidas. Ok, por un tema técnico nada más perdimos la señal de la imagen, aunque tenemos el retorno, pero acá en producción estamos revisando. Seguimos con la conversación con Andrés Ramírez. Andrés, para hacer coinonía necesitamos ser 4,000 personas. La coinonía puede ser desde una propia
y todos vivían en comunión los unos Perfecto. con los otros. Ujú. O sea, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, aliéntense los unos con los otros con esta palabra. La palabra de Dios es la que trae a nuestra vida el ánimo, el aliento. A veces ha sido tan importante ciertas palabras de líderes, de pastores o de amigos de la iglesia que nos ha animado a que no nos quedemos allí, sino que nos alentemos los unos con los otros y poder tener esperanza de que las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Sí pueden cambiar con Cristo. ¿Has visto cambios en tu vida? He visto yo cambio en mi vida, como te decía, en medio de una condición, como testimonio que lo contaba hace semanas atrás, solamente los ánimos de los unos con los otros, el aliento, el alentarnos los unos con los otros, el decir, vamos, sí puede, me ha podido sobrellevar cierta circunstancia difícil en mi vida. Y cuando viene el desánimo, también yo he visto muchas personas que me lo han contado, afortunadamente o gracias a Dios no lo he vivido así, pero cuando les invade el desánimo, pierden la perspectiva de iglesia, pierden la perspectiva de la comunidad cristiana, pierden la perspectiva de que sí pueden ser restaurados, de que sí podemos ser animados, de que sí hay alguien que está viendo por ti, y todo lo ves en oscuro y todo lo ves en negativo. Por eso el tema de animarnos o de alentarnos es tan importante ahora que estamos hablando con Andrés. Ya vamos a venir, Andrés, con una conclusión, nada más permíteme ir a la parte comercial y quiero darle la bienvenida también a este espacio a quien se suma justamente. Quiero darle la bienvenida a EMOF EP, a la EMOF, a la empresa pública de movilidad de la ciudad de Cuenca, que también ya es parte de este espacio. Recuerda que es época de lluvia, recuerda que hay que aumentar la distancia entre vehículo y vehículo. Por eso la EMOF EP lleva adelante una campaña Acciones Inmediatas para poder evitar justamente accidentes de tránsito. Como estamos viendo que están bastante fuertes las lluvias, tanto en la ciudad como en la zona rural, en las carreteras, EMOF EP te invita a que puedas manejar con precaución. En época de lluvia, recuerda siempre aumentar la distancia entre vehículo y vehículo. Gracias a EMOF EP, que ya se encuentra con nosotros. Gracias también a Oro Verde, que siempre tiene la mejor propuesta gastronómica para nosotros durante todos los días de la semana, pero sobre todo el Festival Dominical Sabores del Mundo, $27 incluido impuestos, este domingo 9 de marzo de 1 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde. Lo mejor de la gastronomía del mundo en las manos de los mejores. Hotel Oro Verde Cuenca, Festival Sabores del Mundo, este domingo 9 de marzo, $27 incluido impuestos. Son los mejores en comida, eso me consta, así también como me consta que la Bodeguita del Ahorro extendió la promoción, porque antes yo te decía, paga desde mayo, ahora puedes pagar desde junio, puedes diferir tus compras hasta 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia, todo lo que necesitas en línea blanca y también artefactos para tu casa u oficina. ¿Quieres comprar en línea? Conoce todas las formas en las que puedes obtener esos electrodomésticos línea blanca y tecnología con los mejores precios, ingresando a sus redes sociales. Encuéntralos como la Bodeguita del Ahorro en tanto Instagram, en Facebook. Están aquí en la ciudad de Cuenca, en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. La Bodeguita del Ahorro, el mejor precio y la máxima calidad siempre. Pagada la publicidad, regreso contigo en esta conclusión final, en esta conversación, cuando hemos estado hablando justamente con Andrés Ramírez sobre la coinonía. Una palabra que la gente va a decir, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y yo por qué tengo que ser parte? Andrés ha tocado 4 puntos, ha sido muy explícito en exponer la importancia justamente de la coinonía. Andrés, ¿con qué mensaje de ánimo le dejarías a las personas para que sean parte, para que se incluyan, para que puedan vivir en esa coinonía? Más que una palabra de ánimo, la palabra de Dios dice en la carta de Romanos 15:14, pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados o llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos con los otros. El mayor consejo es saber quién es Dios y estar lleno de bondad para los demás. Cuando yo disfruto esto, cuando estoy lleno de esto, de bondad y de quién es Dios en mi vida, muy fácilmente, querido Luis, podré animar a aquellos
que están desanimados. A los demás también. Andrés, un gusto tenerte acá. Gracias, Luis. A ustedes sigan con nuestra programación, dale clic ahí en compartir. Después de unos 40 minutos ya pueden escuchar el formato en podcast en Spotify. Sigan con nuestra programación, ya viene Lina Vintimilla con un nuevo programa de Ciudad Médica, gracias a nuestra querida Fundación Hogar del Ecuador, y las noticias con Giovanna a las 12. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias a ti también. Gracias, Luis. Terminamos este espacio F, formativo, educativo y cultural.